Compañeros, ¿qué tal? Muy buen día. Continuamos con el contenido de la unidad número 8 correspondiente a alimentos proteicos. Entre las diferentes opciones proteicas que tenemos, me permití tomar una captura de pantalla correspondiente a las tablas FEDNA. Y miren las alternativas disponibles que tenemos en la parte de nutrición animal dirigido a producción como tal, ya que si nosotros sumaríamos ingredientes proteicos para pequeñas especies, esta lista va a ser muchísimo más grande. ¿Ok? Si desean consultar detalles de esto, pues los hipervínculos quedan habilitados aquí en las tablas FEDA para que ustedes puedan consultar más a detalle información técnica referente a cada una de estas opciones. Bien, en lo que sería la clasificación, creo que es la más básica, los alimentos proteicos por el origen se clasifican en proteicos de origen animal, proteicos de origen vegetal y finalmente los de origen sintético. En la parte de origen sintético podemos ejemplificar a los aminoácidos cristalinos como los más utilizados dentro de nuestra área. Y al hablar de los alimentos proteicos de origen vegetal, podemos generalizar tres grupos. Pastas de oleaginosas, en donde está pues la más frecuente, que es la pasta de soya, que es el proteico vegetal más comúnmente usado en nuestro país, seguido de leguminosas y otro tipo de subproductos que también pueden tener interesantes cantidades de proteína. Pueden ustedes observar aquí que estos subproductos que vemos hacia la derecha corresponden o proceden de los cereales como gluten de maíz, de trigo y los DDGS, cuyas siglas significan granos secos de destilería. Estos granos secos de destilería son el subproducto residual que queda de la extracción o producción de etanol a partir de maíz. Uno de los principales productores de etanol a partir de maíz es justamente Estados Unidos y hay una interesante oferta en el mercado de estos granos secos de destilería. Y nos preguntamos, a ver, oleaginosas, leguminosas, bien, vamos entendiendo el término. Oleaginosa, de óleo, de aceitoso, significa que tiene una importante cantidad de aceite como tal dentro de su composición, lo que hace que en principio aporte una interesante cantidad de energía. Como es el caso pues de los granos de soya, de los cuales se extrae el aceite correspondiente, mismo que va a proceso de refinación y se dirige a consumo humano. Y el producto restante que queda es justamente esa pasta, torta o harina de soya que comúnmente utilizamos en las dietas de producción animal. Por otra parte, las leguminosas, en cambio, estas se caracterizan por poder tomar el nitrógeno atmosférico y gracias a las bacterias del género Rhizobium pueden capturar ese nitrógeno e incorporarlo a la planta formando proteína de origen vegetal. En la parte de las leguminosas también destacamos que pueden producir frutos en forma de vaina, que es en donde se van a alojar estos granos de estos diferentes productos proteicos. Ahora, al destacar ciertos ejemplos, miren el frijol soya, podemos observar que este producto se encuentra tanto como oleaginosa como también es una leguminosa. Oleaginosa por la parte de que de los granos de soya extraemos aceite y leguminosa por el hecho de que pueden capturar ese nitrógeno atmosférico, incorporarlo a su estructura y formar proteína de origen vegetal. ¿Sí? Por otro lado, otras oleaginosas, que comúnmente no las comprendemos como tal, puede ser el maíz. ¿Sí? Hemos visto en el mercado que existe disponible aceite de maíz, pero vale la pena resaltar que hay un limitado rendimiento de obtención de aceite de maíz a partir de este cereal. Quedan los demás ejemplos para su revisión. Y en este sentido nos vamos a centrar en el frijol soya. Para quienes no han visto en alguna ocasión granos de soya, esta es la manera en la cual se ven y esta es la manera en la cual se estarían cultivando estos productos hasta llegar a la parte de la cosecha.
De la pasta de soya que les expliqué que terminaría siendo un subproducto de la industria de la extracción del aceite, ¿sí? Por sus siglas SBM o soybean meal en inglés, destacamos todas estas propiedades o características, siendo la más importante esta de acá, que corresponde con la mejor fuente proteica de origen vegetal. Es palatable, puede tener un interesante perfil energético, eh, algo de fibra, ya vamos a ver de qué depende también un contenido mayor o menor de fibra, ¿sí? Y quizás aquí algo que hay que tenerle cuidado es con el elevado aporte de potasio que puede tener, y esto debido básicamente a las condiciones de fertilización que tienen los cultivos de soya en las diferentes zonas geográficas. Clave aquí, como cualquier otro producto, y como entendemos que esta pasta de soya es un subproducto de la industria de la extracción del aceite, la calidad o gran parte de su calidad nutricional va a depender del proceso que tenga este producto, ¿sí? Ya que dentro de los tratamientos que se hacen para este producto está implícito un tratamiento térmico. Ya vamos a revisar en qué consiste esto referente a la susceptibilidad al calor. En términos generales, este producto tiene el 85% de digestibilidad total. Para lo que es Ecuador, Ecuador produce una cantidad muy limitada de soya como tal. Tomando de referencia este dato, está apenas abasteciendo el 4.7% del requerimiento total. Les había mencionado y lo habíamos redondeado en un 5%. Por tanto, el porcentaje restante proviene del mercado externo, mismo que en gran parte es de origen transgénico, o podríamos hablar que es una pasta de soya como un organismo genéticamente modificado. En el caso de este producto en Ecuador, al igual que el maíz, tiene un precio oficial o un precio mínimo de sustentación, mismo que ha estado oscilando entre los 28 y 30 dólares por cada quintal y con las mismas características de indicadores de calidad, 12% de humedad y 1% de impurezas a nivel de la bodega del vendedor. En este caso, el último dato que tenemos de 2024 corresponde a 29 dólares por cada quintal de 100 libras. En el caso de este producto se caracteriza por ser sumamente variable y dependiendo el origen, sea este nacional o de Estados Unidos o de Argentina o de Brasil, vamos a ver diferentes características organolépticas y como vemos en la imagen, miren ustedes, a la izquierda, esta es una pasta de soya de origen americano, tiende a ser un poquito más pálida y algo más fina en términos de granulometría. Mientras que en la imagen de la derecha, este producto es de origen argentino y tiende a venir por condiciones de su propio proceso con estas partículas algo más gruesas o groseras que puede complicar el tema a nivel de planta de elementos balanceados e incluso para dietas de lechones o dietas para pollos de primera semana, va a ser requerido aplicar una molienda sobre este producto, lo que puede encarecer el proceso. Por acá otra imagen más, esta también corresponde con esta soya de origen argentino, aunque también la pasta de soya de origen boliviano suele tener estas características de partículas algo más gruesas dentro de su composición. Bien, ahora, la pasta de soya es el producto más representativo en términos numéricos o cuantitativos, pero a partir de este producto podemos también obtener otros productos más concentrados de soya, ¿sí? Y aquí me permití enlistar primero la harina, pasta o torta de soya, que ya la mencionamos. Miren el rango de proteína que tiene este producto entre el 44 y el 48%. Y a partir de este ítem, nosotros podemos, o la industria puede, obtener diferentes productos más concentrados en proteína. Y el que le sigue es el que toma el nombre de concentrado de soya, mismo que alcanza un 65% de proteína cruda. A grosso modo, ¿qué es lo que hace la industria con la pasta de soya para poder obtener concentrado de soya? Remover los carbohidratos. ¿Listo? Utilizan para ello agua, alcohol, enzimas y agua ácida y mediante este tratamiento químico extraen o remueven los carbohidratos, tanto estructurales como no estructurales, que pueden estar presentes dentro de este producto. A ver, quiero habilitar el puntero. Listo, lo tengo. ¿Okay? Bien. Por otra parte, tenemos algo más
por así decirlo, purificado, este toma el nombre, miren ustedes, de aislado proteico. Y este, por el hecho de ser aislado, concentra entre un 85 hasta un 90% de proteína cruda. Entonces aquí lo que, como su nombre mismo lo indica, aislaron la fracción proteica contenida en la soya. Y al hacer esta extracción o este aislamiento de esta fracción proteica, se concentran estos niveles sumamente elevados de proteína. ¿Listo? El objetivo de llegar a un concentrado de soya o un aislado proteico de soya, ¿cuál es? Justamente mitigar todos esos factores antinutricionales que pueden estar presentes en el producto inicial, como también ciertos contaminantes, lo que termina resultando un producto de muy alta digestibilidad. Miren aquí las imágenes, vemos en la parte superior la pasta de soya, o el soybean meal por sus siglas en inglés. Esta segunda fotografía corresponde con el concentrado de soya. Miren cómo cambia visualmente el producto. Es un producto muchísimo más fino en la parte de granulometría. Y finalmente el aislado proteico, que tiene un leve cambio en la coloración. Bien. ¿Cuál es el objetivo de estos productos también? ¿Hacia qué mercado están dirigidos? Estos justamente dirigidos a dietas altamente especializadas como dietas preiniciadoras de pollos de engorde y más aún en dietas preiniciadoras de cerdos, ya que si en lechones recién destetados utilizamos pasta de soya como tal, vamos a ver que genera una reacción inflamatoria a nivel del epitelio intestinal, aumentando la incidencia de diarreas. Por esa razón es de que al menos en etapas tempranas de los cerdos, limitamos mucho la utilización de este producto y se aplican dietas de transición para poder ir adaptando al lechón a esta pasta de soya, ya que llegará un momento en el que las dietas de los cerdos en términos prácticos serán 100% vegetales y usaremos altas cantidades de este producto. Ahora, ¿cómo obtenemos la pasta de soya? La industria, ¿qué es lo que hace al respecto? Bien, primero arrancamos con cultivo y la posterior cosecha de la soya como tal. Se separan los granos de la cáscara que lo protege, de la vaina que lo protege. Se limpian los granos, se trituran y se les somete a un proceso de cocción. El proceso de cocción es justamente ese tratamiento térmico que les había indicado en algún momento y el objetivo de la cocción del grano tiene dos finalidades. Número uno, aumentar la eficiencia de extracción del aceite, que es lo que le interesa a la industria aceitera. Y número dos, para la parte de nutrición animal, inactivar esos factores antinutricionales presentes en el producto. Recordándoles que el más importante es el factor antitripsínico, mismo que tiene una naturaleza proteica. Por tanto, este factor antitripsínico, al ser proteico, con el tratamiento térmico se estaría desnaturalizando. Y al mismo tiempo se inactivaría dicho factor antinutricional. Luego de la cocción tenemos unos rodillos descascaradores. Tengamos en cuenta que estos granos de soya tienen una pequeña cascarilla que los está protegiendo. Entonces aquí separaríamos la cascarilla que está presente en el grano, ¿sí? Y procederíamos a la extracción del aceite como tal. Y aquí se aplican dos técnicas, una técnica química que se utiliza ciertos solventes, como es el caso del hexano, que permite justamente extraer esos lípidos presentes en el producto, y también se aplica presión, como imagínense ustedes que estaríamos exprimiendo el grano para aumentar la eficiencia de extracción del aceite de soya. Bien. Luego, el aceite extraído va al procesamiento correspondiente de refinado y demás para consumo humano y nos quedamos con el producto de interés que sería el procesamiento de la pasta de soya. Como en la industria estos elementos químicos, estos solventes son caros, la industria recupera estos solventes, enfría el producto porque tengamos en cuenta que viene de un tratamiento térmico para poder estabilizarlo, se almacena y tenemos la pasta de soya. En ciertos países, y de manera muy especial en el nuestro, resulta que la soya nacional tiene 44% de proteína. Y habíamos dicho que los niveles de proteína cruda contenidos en la pasta de soya
puede ser del 44 al 48%. ¿Por qué razón se diluye tanto? Resulta que en el caso de la pasta de soya nacional, el valor es el mínimo, ya que la cascarilla que retiramos por acá, la industria lo vuelve a incorporar nuevamente al producto final, haciendo que la proteína se diluya a un 44% y obviamente aumentando el contenido de fibra total que tiene el producto, restando obviamente calidad al mismo. Bien, ahora, ya me anticipé a esto y volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué es necesario el tratamiento térmico de la soya? Para inactivar no solamente el efecto antitripsínico, sino distintos factores antinutricionales que tienen características de ser proteínas y por tanto son termolábiles. Y la manera de inactivarlos es justamente con este tratamiento térmico. Ahora, este factor antitripsínico, ¿en qué consiste? Como su nombre mismo lo indica, estaría limitando o inhibiendo la enzima tripsina, que es la proteasa más importante del jugo pancreático. Y si hacemos un poco de memoria con la parte de sistema digestivo, recordarán ustedes que el activador para el resto de proteasas de este mismo jugo digestivo es la misma tripsina. Por tanto, al haber un factor antitripsínico presente en el alimento de esos animales que lo estarían consumiendo, animales monogástricos particularmente, se reduciría notablemente la digestión de la proteína. Y al no haber digestión de esta proteína, si hacemos memoria nuevamente, llegarían proteínas completas a donde no tienen que llegar. Hablaríamos básicamente de intestino grueso. Entonces, intestino grueso con su microbiota fermenta esta proteína y este proceso de fermentación y la presencia de proteína a nivel de estas cámaras fermentativas va a ocasionar lo que conocemos como disbacteriosis, que lo estamos transcribiendo por acá, que sería un desequilibrio de la eubiosis, que es lo normal a nivel intestinal. Bien, ¿qué tan grave puede ser esto? Miren, estudios del año de 1947 identificaron que el crecimiento de los pollos de ese entonces fue afectado en un 76% en relación al control que era con pasta de soya bien procesada. ¿Listo? Pero como todo en el mundo, todo exceso es negativo. Si nos excedemos en el calor dentro del tratamiento térmico, en cambio vamos a provocar algo que toma el nombre de reacción de Maillard, que no es otra cosa más que la glucosilación no enzimática, vamos a escribirlo aquí, no enzimática de las proteínas. Y, como para hacer más fácil la comprensión de esto, ¿qué es esta glucosilación no enzimática de proteínas? Es que la fusión de ciertos aminoácidos, principalmente la lisina, del radical amino de la lisina, con los carbohidratos que están presentes en la soya, haciendo que sean reacciones irreversibles y por tanto reduciendo la disponibilidad y digestibilidad de la lisina presente en este producto. Bien, entonces como una temperatura recomendada, o al menos lo que sugiere la literatura para estos tratamientos térmicos para inactivar estos factores antinutricionales, se deben usar temperaturas de 80 a 100 grados centígrados. Por ello, vuelvo a hacer hincapié que el éxito de tener un producto o una pasta de soya de buena calidad va a depender gran parte de la precisión del proceso del mismo. ¿Sí? Ahora, les había mencionado que este factor antitripsínico o inhibidor de tripsina, que lo podemos conocer con las siglas TIA, ¿sí? Tiene naturaleza proteica y lo que estamos viendo en pantalla es justamente las distintas cadenas y ramificaciones de los aminoácidos que componen a este factor antinutricional. Por ello es de que el tratamiento térmico conlleva una desnaturalización irreversible de esta proteína, alterando su tridimensionalidad y haciendo que esta proteína pierda su función. En este caso, la función era justamente inhibir o inactivar a la tripsina presente en el sistema digestivo. Por tanto, hablaríamos de que este factor es de naturaleza proteica, repitiendo un poquito lo que ya habíamos explicado minutos atrás. Entonces, concluyendo por qué razón es necesario el tratamiento térmico de la soya. Miren ustedes,
Si yo tengo una soya subcalentada, o de plano podemos decir, también aplica el término subcocida o subcocinada, o también podemos llamarle semicruda, es decir, que se usaron temperaturas inferiores a 80 grados centígrados o no se respetó el tiempo adecuado al cual debió haber estado expuesto el producto, hablaríamos que esta soya va a tener un factor antitripsínico o una cantidad de efecto antitripsínico más alto. ¿Sí? ¿Esto qué va a ocasionar como respuesta en el animal, particularmente en avicultura, en pollos de engorde? Hipertrofia pancreática. Ahora, ¿por qué razón se hipertrofia el páncreas? Tengamos en cuenta que la secreción enzimática va a ser dependiente del sustrato que se encuentre presente, en este caso a nivel de intestino delgado. Para el jugo pancreático, ¿cuál va a ser el sustrato a nivel de intestino delgado? Pues obviamente la proteína, que está generando un estímulo positivo para que el páncreas secrete jugo pancreático. ¿Qué sucede? Como tenemos el factor antitripsínico presente, ¿qué pasa? La tripsina que está presente en el jugo pancreático, pues no va a funcionar, no va a estar activa. Por tanto, no va a haber tripsina para dar inicio, para continuar, perdón, el proceso de digestión de las proteínas. Ni tampoco va a haber tripsina que pueda activar el resto de proteasas o de enzimas dirigidas a proteína para justamente digerir todos estos componentes proteicos que van a estar presentes a nivel de intestino delgado. Por tanto, al no darse efecto esto, va a estar presente y latente este estímulo para que el páncreas siga y siga secretando cada vez más y más jugo pancreático. Entonces, ante esta sobrecarga de trabajo, ¿qué sucede con el páncreas? Se hipertrofia. Si quisiéramos ver en fotografías cómo se ve un páncreas hipertrofiado, miren ustedes, aquí lo tenemos. A nivel de duodeno, en donde se ubica el páncreas, que es en donde estoy marcando con el puntero, ¿sí? Este se va a extender o se va a hipertrofiar. Y por proceso de esta hipertrofia, miren la característica física que toma ese duodeno. Como que se forma una S y se deforma y claramente vemos un páncreas totalmente hipertrofiado. ¿Listo? En contraposición, ¿qué sucede cuando damos soya o utilizamos en una dieta soya sobrecalentada? También llamada déjenme escribirlo aquí, sobrecocida, o también pueden escucharla como sobre tostada. ¿Sí? Es cuando en el proceso se rebasa el límite máximo de temperatura o de plano estuvo demasiado tiempo expuesto al tratamiento térmico. Y lo habíamos dicho, pues, que aquí lo que se manifiesta es la reacción de Maillard, esa glucosilación no enzimática de las proteínas con los carbohidratos, lo que va a reducir principalmente el aporte de lisina de este producto. Pero también tengan en cuenta que al hablar de que nos estamos refiriendo a un sobrecalentamiento, pues también va a afectar a ciertos aminoácidos que pueden ser también termolábiles, como el caso de metionina y de triptófano, comprometiendo su disponibilidad a nivel digestivo. ¿Ven? En la hipertrofia pancreática queda explicado y fuera de este tema de los alimentos proteicos también nos podemos encontrar con atrofia pancreática. En cambio, a diferencia de la hipertrofia, la atrofia pancreática se va a manifestar cuando el páncreas no está trabajando, es decir, cuando no hay un consumo adecuado de alimento, y esto lo vemos principalmente en primera semana de los pollitos, ¿sí? En donde si no hay un consumo adecuado de alimento, no hay un estímulo para que el páncreas empiece a trabajar, pues y este obviamente, como todo órgano que no trabaja o que no se utiliza, se termina atrofiando. Miren ustedes la característica que toma duodeno. ¿Ven? Queda aquí la diapositiva para que ustedes recuerden que les explicamos de los diferentes enzimas presentes en el jugo pancreático, cuál era el activador de este resto del paquete de proteasas como tal o enzimas dirigidas a degradar proteínas y comprender lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Ahora, dicho esto, podemos referirnos ya al control de calidad que debe tener la pasta de soya.
Y bueno, y siempre nos vamos a enfocar mucho en el factor antitripsínico. Tengamos en cuenta que este no es el único factor antinutricional presente en la soya, ¿sí? Pero es al que más relevancia le damos en términos de control de calidad. Y aquí para poder identificar si es que hay o no factor antitripsínico presente en este producto, tenemos dos tipos de pruebas, una directa y una indirecta. La prueba directa, ¿qué es lo que hace? Al ser directa, determina directamente, disculpas por la redundancia, la cantidad de factor antitripsínico presente. Y la literatura y diferentes autores nos sugieren que este valor de factor antitripsínico debe ser menor a 3.5 miligramos por cada gramo de pasta de soya. Pueden encontrar otros autores que hablan de valores máximos de 5, ¿sí? Pero digamos que al menos a criterio de la mayoría de nutricionistas hemos llegado al consenso de que esta cifra puede ser la ideal. ¿Listo? En este caso, no es tan común mandar una muestra al laboratorio y que este resultado nos lo determinen por química húmeda, ¿sí? No todos los laboratorios tienen esta prueba estandarizada o disponible para poder atender al público que puede demandar de esta prueba, pero sí encontramos la disponibilidad para determinar este valor en equipos NIR. Es decir, NIR también puede ser una herramienta para control de calidad de pasta de soya. Y en cambio, la prueba indirecta, que sería la actividad ureásica, esta sí está bastante disponible y estandarizada en laboratorios para química húmeda. ¿Listo? A ver. Y como su nombre lo indica, actividad ureásica, es decir, actividad de la enzima ureasa, que es una enzima que está presente también en la pasta de soya de manera natural. ¿Listo? ¿Y por qué decimos que es indirecta y por qué también puede ser de utilidad? Tengamos en cuenta que al hablar de una enzima, automáticamente debemos pensar que es una proteína. Y al ser una proteína, también tiene características de ser termolábil o susceptible al calor o al tratamiento térmico. Por tanto, la ureasa o esta enzima ureasa va a ser afectada de forma parecida o similar por el tratamiento térmico al que se somete la torta o la pasta o la harina de soya como tal. ¿Listo? En este sentido, en cambio, la medición de la actividad ureásica se mide en cambios de pH y hablamos de que los niveles aceptados es de 0 hasta 0,05. Sin embargo, otros autores prefieren tomar valores un poquito más altos, de 0,03 a 0,05, ya que la literatura en este caso no tiene un consenso y dice, mira, cuando está en 0 o es inferior a 0,03, indican estos autores que podemos sospechar de sobrecalentamiento. Pero al ser una prueba indirecta, pues nada está dicho y por ello digo que podemos tener diferentes criterios al respecto dependiendo qué autores estemos consultando. ¿Sí? Ahora, esta prueba al ser indirecta es de utilidad. Veamos qué nos dicen los datos. Miren, un estudio realizado en el año 2012 comparan dos variables. Actividad ureásica en cambios de unidades de pH en el eje vertical y en el eje horizontal el contenido de inhibidores de tripsina de esas mismas muestras expresados en miligramos de inhibidores de tripsina por cada gramo de pasta o torta de soya. ¿Qué es lo que observamos? Pues en definitiva, un comportamiento lineal positivo en el que podemos concluir que a mayor contenido de inhibidores de tripsina, ¿qué pasa con la actividad ureásica? Es mayor. Sí, y miren con un R cuadrado de 0,97, es decir, hay una asociación muy estrecha y muy fuerte entre estas dos variables, explicado por un 97% de relación entre ellas. ¿Sí? Y el número de muestras usado, bastante interesante, 104 muestras. Digamos que de alguna manera podemos pensar y decir y concluir que utilizar actividad ureásica es útil como una prueba indirecta para determinar la cantidad de inhibidores de tripsina que pueden estar presentes. Pero estudios más actuales contrastan con lo obtenido aquí en el año 2012, ¿sí? Y tenemos el dato de
hace 5 años atrás, en donde estos autores, miren lo que hicieron. Lo mismo. Tomaron actividad ureásica por sus siglas de inglés e inhibidores de tripsina por sus siglas de inglés. Mismas variables, misma manera en la que estaba organizada la lámina anterior. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que hay una pobre correlación entre inhibidores de tripsina y actividad ureásica. Miren el valor de R cuadrado. 0,01 y acá 0,08. ¿Listo? Y la lámina de la izquierda, perdón, la figura de la izquierda corresponde con soya americana o estadounidense y la lámina de la derecha con soya de origen brasileño. Y una cantidad de muestras interesantes, 192 acá a la izquierda contra 332 acá a la derecha. Por tanto, estamos viendo que al día de hoy hubo, bueno, ni tan al día de hoy, hablamos del año 2020. Hubieron definitivamente cambios sobre las características de la pasta de soya, sobre el proceso, sobre la genética del grano, lo que hace que ya no sea de utilidad esta prueba indirecta de actividad ureásica para poder determinar indirectamente la cantidad de factor antitripsínico que puede estar presente. ¿Okay? Entonces, muy atentos con esto, son datos que los acabamos de actualizar a raíz de una capacitación que tuvimos meses atrás. Bien. Okay. Ahora, visualmente, ¿cómo observamos una soya subcalentada o subtostada o semicruda? ¿Sí? Y el cuadro típico que se manifiesta es el de tránsito rápido. Entonces, nosotros al hacer la necropsia incidimos a nivel del recto, ¿sí? Y claramente vemos partículas completas de alimento sin digerir. Obviamente hay que estar conscientes. Este tránsito rápido es incluso considerado un síndrome de tránsito rápido. Por tanto, es multifactorial y multicausal. No por el hecho de que ustedes vean a nivel de campo un cuadro de este tipo, van automáticamente a pensar en que se trata de el factor antitripsínico presente en la soya. ¿Sí? No siempre es así. Es un cuadro multifactorial. Podemos tener la sospecha y debemos hacer el seguimiento del caso para poder determinar cuál es la causa de esta situación. De igual forma, en granja, en la cama de los pollos, miren ustedes, observamos claramente partículas de alimento sin digerir. Miren, ¿ok? Dentro de los indicadores de calidad, quedan ciertos complementos u otros valores adicionales que uno los puede tomar en cuenta, ¿sí? Los dejo como láminas ocultas para que en caso de ser requerido los puedan consultar, ¿sí? Para no profundizar mayormente en el producto, porque basta con recordar lo básico, pero los controles de calidad adicionales que podemos aplicarlos, pues ya ustedes los podrán revisar en su momento en caso de que se involucren dentro de la industria de nutrición animal. Lo que sí quiero dejar claro es de que el factor antitripsínico no es el único factor antinutricional. Miren ustedes, en pantalla estamos observando 1, 2, 3, 4, 5 diferentes grupos de factores antinutricionales. ¿Sí? El que ya vimos, los inhibidores de tripsina, ¿sí? Revisado, pero también tenemos, miren ustedes, ciertos antígenos o alérgicos como tal, ¿sí? Como la beta-conglicinina y la glicinina, y miren, causas de hipersensibilidad transitoria. Tenemos también las lectinas, las alfa-galactosidasas y las isoflavonas, que también son factores antinutricionales que pueden estar presentes en la pasta de soya. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Dejo como complemento también este video que está relacionando valores nutricionales en aves respecto a ciertos cereales como sorgo y maíz, como también harina de soya y derivados del doctor Gonzalo Mateos de España, un docente investigador muy representativo en nuestra rama de nutrición de monogástricos. ¿Sí? Si quieren profundizar más detalles de esto, pues aquí es. ¿Listo? Bien, continuando con los alimentos proteicos de acuerdo a su origen, nos vamos a los proteicos de origen animal. ¿Sí?
Y de origen animal, miren los ejemplos que tenemos. Que harina de carne, aquí ¿qué puede ser? Carne de pollo, digamos que es la más representativa, pero también podemos encontrar harina de carne de otras especies animales, ¿sí? Podemos hablar de una harina de carne y huesos, ¿sí? Es decir, que involucra también la parte de los huesos dentro de su composición. Harina de plumas hidrolizada, básicamente de pollos de engorde. Podemos hablar de una harina aviar. Podemos utilizar también las heces como fuentes proteicas, como la gallinaza, la pollinaza y la cerdaza. ¿Qué más tenemos? Productos lácteos, como la caseína, leche deshidratada, harina de suero deshidratado. Básicamente todas esta es una fuente importantísima de lactosa. Tenemos también ciertos productos sanguíneos. Podemos hablar de una harina de sangre completa, una harina de plasma, es decir, de la fracción del plasma de la sangre, o harina de hemoglobina como tal. Y no le dejemos de prestar atención a las proteínas hidrolizadas. ¿Sí? Estas proteínas hidrolizadas son muy utilizadas en pequeñas especies para el caso de dietas o para diseñar dietas hipoalergénicas. ¿Sí? En lo que son excretas animales, tenemos la pollinaza, procedente de la cama de los pollos de engorde, la gallinaza, aquí sí únicamente las excretas de las gallinas de postura como tal, y también podemos tener a la cerdaza. Todos ellos productos sumamente variables, dependiendo la etapa productiva, dependiendo, por ejemplo, en el caso de la pollinaza, qué tipo de material de cama estamos usando, si es viruta de madera, si es cascarilla de arroz, o diferentes opciones que tenemos para la cama de los pollos, ¿sí? En el caso de la gallinaza va a depender de qué gallinas hablamos, tipo Leghorn, como las que vemos aquí, o hablamos de las brown o las marrones, o hablamos de pollas de reposición, o hablamos de gallinas de postura propiamente dichas. Bueno, todo esto va a generar variaciones en la composición nutricional. Y en la parte de la cerdaza, dependiendo, hablamos de cerdaza procedente de cerdas reproductoras, de cerdos de engorde, de lechones, qué tipo de dieta están consumiendo estos animales. Todo eso va a hacer que estos tres productos tengan variaciones importantes sobre sus componentes nutricionales. Me permití compartir unas fotografías en donde observamos aquí en estos canales, se está transportando las heces frescas con agua. Acá se las sometió a un proceso de deshidratación al sol y aquí ya tenemos el producto totalmente seco y listo para darles de comer a los animales. Principalmente estos tres productos van dirigidos a nutrición de rumiantes, para aclararlo. Bien. Por acá tenemos las harinas de pescado, miren ustedes, aquí claramente vemos estas partículas de color blanco que pueden corresponder con los huesecillos, por ello también no solamente son proteicos, sino también tienen un interesante aporte de calcio y de fósforo altamente disponibles. Bien, tenemos por aquí el proceso, ¿no? En donde destacamos lo siguiente, otro tratamiento térmico. Por tanto, este tratamiento térmico también puede llevar, y aquí el tratamiento térmico, ojo, está dirigido solamente a deshidratación, es decir, buscamos estabilizar el producto. Al hablar de harinas o de productos de origen animal, estos no tienen factores antinutricionales propiamente dichos, como el caso del fitato, de los carbohidratos estructurales, del factor antitripsínico, presente en diferentes productos de origen vegetal. Los, los productos de origen animal no tienen factores antinutricionales. Sí pueden tener inconvenientes de calidad, principalmente relacionados con el proceso. Eso sí, ¿listo? Al hablar de estas harinas de pescado tenemos dos tipos, la industrial, que digamos que es la ideal, ¿sí? Ya que tiene un buen proceso, por tanto tienden a ser más caras, pero son de mejor calidad. Pero en nuestro medio sí es común encontrar estas harinas de pescado artesanal, llamadas también harinas de pescado de pampa. Estas se caracterizan por tener un mal proceso, ya que al no ser un proceso industrializado, al estar teniendo expuesto el producto al medio ambiente como tal, son muy vulnerables de contaminación y obviamente van a tener una menor calidad ya que su proceso no es bien controlado o bien estandarizado. ¿Listo? La especie de pescado más usada para obtener este producto es la anchoveta. Estos pescados que vemos aquí en la imagen. Bueno, este de aquí se nos coló. Son estos pescaditos pequeños. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver
cómo a nivel de la costa estos pescadores están cosechando estos productos a nivel del mar, o pescándolos, creo que es la palabra más correcta. Y este producto va a variar dependiendo de qué especie de pescado estemos hablando. Anchoveta es una de ellas, se pueden tomar otro tipo de pescados. El proceso y el almacenamiento también puede variar la calidad y la composición nutricional del mismo. Pero si hablamos de un producto que está bien elaborado, un proceso bien estandarizado, va a tener un alto valor biológico. Por ello, este producto va dirigido a dietas preiniciadoras e iniciadoras de pollos y cerdos principalmente. Por el hecho de ser costosas o ser caras, van a ser muy susceptibles de adulteración. Lo habíamos mencionado en capítulos anteriores. ¿De qué manera nosotros podemos aumentar o concentrar el nivel de proteína cruda de productos proteicos? Una de ellas, al hablar de adulteración, se puede agregar urea. Aumentamos el nitrógeno presente en el producto y por tanto, al momento de hacer un DUMAS o un HELDAL, vamos a tener un valor proteico más elevado. Bien, ya lo dijimos, la calidad depende del proceso, una buena fuente también de lisina, y algo más, no solamente calcio y fósforo, también nos va a aportar una interesante cantidad de yodo. Ojo con esto, pueden transmitir el sabor a la carne o a los huevos, pero en términos prácticos va a ser muy difícil que nosotros nos encontremos con esto, ya que como decimos, son costosas, va a ser difícil que con una gallina de postura o en un pollo de engorde en etapa de finalización estemos utilizando este producto, salvo que sea un producto o bien adulterado o bien no de los económicos. El término correcto sería de las harinas de pescado baratas. Ahí sí, pues en definitiva nosotros vamos a tener inconvenientes con el sabor. ¿Y a qué se debe esto? Se debe al hecho de que estas harinas de pescado, al estar aportando ácidos grasos propios del pescado, estos ácidos grasos van a ser absorbidos por ese pollo, por ejemplo, por esa gallina, y estos ácidos grasos se van a depositar en la grasa corporal del pollo o en la grasa de la yema del huevo, cambiando no solamente el sabor, sino también el olor de este tipo de productos. ¿Listo? Recuerden, somos lo que comemos. En la parte del proceso les había destacado que hay un tratamiento térmico dirigido a la deshidratación del producto, más no a inactivar factores antinutricionales. Ojo con eso. Y pues también va a ser susceptible a la reacción de Maillard o esa glicosilación no enzimática de los carbohidratos con las proteínas. En este caso, la reacción de Maillard se va a enfocar en la generación de histamina, misma que tiene un efecto positivo sobre la estimulación de la secreción de ácido clorhídrico a nivel del proventrículo. Entonces, este exceso de ácido clorhídrico que va a generar daño a nivel del epitelio de ese proventrículo y generar una hemorragia. Esta hemorragia, esta sangre, al tener contacto con el ácido clorhídrico, con el jugo gástrico, va a determinar hemólisis de esta sangre, lo que permite que esto tome el nombre de vómito negro. Ahora, no es que las aves vomitan, en instancia, en términos fisiológicos, las aves no pueden vomitar, pero cuando nosotros o el galponero saca la mortalidad, lo toma de las patas. Y al tomarlo de las patas, pues obviamente por gravedad va a salir esta sangre hemolizada que va a tener un color negro y va a dar la apariencia de ese vómito negro con el que comúnmente se le llama a este cuadro. Es bastante raro en realidad ver un cuadro de vómito negro en términos prácticos a nivel de granja, ¿no? No va a ser tan fácil en realidad que lo podamos identificar, pero para ello me he permitido compartirles la imagen. Miren, tal cual vemos sangre hemolizada que explica ese color negro. Entonces, cuando se saca la mortalidad, como les dije hace un momento, obviamente por gravedad cae esta sangre hemolizada, llega al pico y da la apariencia de que estuvieran vomitando algún componente, alguna sustancia de este color. Bien, ahora, Maillard como tal no es negativo del todo, ¿sí? ¿En dónde va a ser interesante Maillard? Por acá. Miren ustedes, este es el amigo Maillard, ¿sí? Tienen enlaces de información complementaria,
Pero miren aquí este corte de carne, parece un bife de chorizo. ¿Qué es lo que vemos en la parte superior? Es justamente la reacción de Maillard que permite hacer el sellado de este corte, ¿sí? ¿En qué otras industrias también vemos Maillard y puede ser importante? En el tostado del café, en la cocción del pan, en la elaboración del dulce de leche y así un sinnúmero de productos que nosotros podemos ejemplificar al respecto. ¿Listo? Productos para consumo humano, ¿ok? Ahora, al hablar de harinas de carne, estas normalmente son restos que quedan del procesamiento o de la faena de los animales. Obviamente está implícito un proceso de deshidratación que sería un tratamiento térmico que determina que pueda haber un efecto de Maillard, que en este caso, como son para animales de producción, ya sería una reacción indeseable. ¿Listo? De acuerdo al animal, va a depender su composición, de acuerdo a la especie, como también de qué partes hablamos, plumas, vísceras, carne, puede ser algo tan especializado como, por ejemplo, harina de intestino de cerdo, ¿sí? Y diferentes productos que nosotros podemos encontrar en el mercado. Su promedio de proteína cruda contenida va a oscilar entre el 45 y 55%. La mayoría de ellas podemos encontrarnos con algunas que están pisando el 60 a 65%, dependiendo de qué producto estemos hablando. Y obviamente, como en el caso de las harinas de pescado, las de buena calidad, de buen proceso, van a ser caras. Y aquí una alerta. A nivel de Ecuador incluso, y yo creería que esta normativa es ya a nivel global, empezó a nivel de Europa esta normativa, está prohibida la utilización de harinas de carne de rumiantes para los mismos rumiantes, ya que este es el causal de la encefalopatía espongiforme o lo que conocemos bajo el nombre de síndrome de las vacas locas, relacionado particularmente con el consumo o la ingesta de priones, principalmente presentes en tejido nervioso. ¿Ok? Pueden indagar un poquito más al respecto. Incluso esta encefalopatía espongiforme se ha podido identificar en ciertas tribus que tienen ciertas costumbres de ser caníbales y se ha manifestado, se ha podido identificar encefalopatía espongiforme en este tipo de personas. Se nos repitió la animación. Bien, ciertas imágenes las tenemos presentes por acá. Miren, una harina aviar. Sí, puede tener diferentes intensidades de color. La verdad, eso no es tan preocupante. Es importantísimo establecer los criterios de control de calidad para cada uno de estos productos. Aquí una herramienta interesante puede ser la microscopía del alimento para evidenciar posibles adulteraciones, ¿sí? O incluso el tema de calidad en términos de el tratamiento térmico que debe haber tenido para la deshidratación de estos productos. Bien, acá un ejemplo, miren ustedes cómo se ve la harina de pluma hidrolizada. Recuerden que las plumas por naturaleza son proteínas queratinizadas. Hablamos de queratina como las uñas. Por tanto, si nosotros tomamos plumas, las deshidratamos, las molemos y les damos a los animales, pues no van a ser disponibles o esa proteína va a ser muy indigestible, totalmente indigestible. Por esa razón, siempre este producto tiene que tener un tratamiento de hidrólisis y al hablar de hidrólisis está implícito el uso de enzimas dirigidas a hidrolizar esta pluma para que esas proteínas y esos aminoácidos presentes puedan ser disponibles. ¿Listo? Bien. Lo que les acabo de explicar, queda en pantalla. Miren ejemplos de harina de sangre, súper variables las calidades, ¿sí? Tienden a no ser tan digestibles ni tampoco tan palatables, por tanto hay que utilizar con cuidado este tipo de productos, pero a pesar de ello son de uso común. También estén conscientes de que, por ejemplo, si utilizamos alguna harina de sangre o harina de hemoglobina a nivel de la dieta de lechones, por ejemplo, estos pueden determinar un color oscuro a nivel de las heces, tanto en pollos como en cerdos, ¿sí? Y esto lo podemos explicar debido al contenido de hierro presente en el mismo. ¿Qué otras opciones proteicas tenemos que no estaba enlistado en la clasificación inicial? Pues
los insectos, y en este caso miren el estudio que hicieron estas estudiantes hace pocos meses atrás, 2025, marzo 17. Producción y valoración nutricional de la harina de larva de mosca soldado negro. ¿Sí? En este caso, estamos viendo que no estamos utilizando a la mosca como tal, como fuente proteica, sino estamos utilizando larvas. Por tanto, vamos a ver si ustedes buscan un poco en internet, van a ver que existen granjas de mosca soldado negro, de las cuales se obtienen las larvas para, a partir de las larvas, generar esta harina de larva de mosca soldado negro. ¿Listo? Por acá hablamos de como en Europa todo está normado, ¿sí? Miren ustedes, desde el año 2017 ya se pueden utilizar estas proteínas de insectos en alimentos acuícolas. En 2021 ya se permitió su uso en aves y cerdos, ¿sí? Con las modificaciones correspondientes de esta normativa o de este reglamento de la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, al respecto hay mucha investigación, pero todavía no es algo que sea de común utilización. Al día de hoy, al menos en nuestro medio, en nuestra zona geográfica, como Latinoamérica en general, son productos bastante costosos aún de obtenerlos. Sin embargo, son bastante interesantes en términos de que son muy amigables con el medio ambiente, porque estamos utilizando residuos de la industria, restos de comida, de alimentos o de material vegetal de los mercados, por ejemplo, que pueden ser una fuente nutricional para estos insectos y a raíz de ello poder obtener eh, alimentos o ingredientes o insumos proteicos para la nutrición animal. Acá algunos artículos relacionados con el tema, ¿sí? Uso de insectos en alimentos para animales, enfocado en alimentos para mascotas, perros y gatos. Este estudio de acá enfocado en nutrición avícola. Este de acá en el pet food industry, o lo que sería lo mismo, alimentos secos para perros y gatos. Para rumiantes también, y así ustedes pueden identificar distintos artículos. Acá miren ustedes el de cerdos que se me estaba pasando, distintas investigaciones enfocadas justamente a una mayor utilización de estos ítems. En definitiva, en los próximos años van a estar ya más estandarizados los procedimientos, va a haber un mayor volumen de oferta en el mercado, lo que va a hacer que sea más factible su utilización en nutrición animal aplicada. Miren este post de acá, ¿alimentarías a tu gato con insectos? ¿Sí? Un post de la Universidad de Chile que ya va metiendo la idea sobre los distintos consumidores al respecto. Y lo que les decía, ¿no? Hace un momento, tenemos granjas de insectos. Miren este Fly Farm System, ¿sí? Dirigido, diseñado para mosca soldado negro. Es un sistema piloto. Miren la capacidad de producción por día que tiene. 1 tonelada métrica por día. Perdón, no es la producción, sino es el consumo de desperdicios o de materia orgánica que necesita esta granja diariamente. 1 tonelada de residuos. ¿Listo? Pues aquí tenemos las especificaciones y aquí está habilitado el hipervínculo por si les interesa revisar más a detalle este tipo de información. Otro también que no está colocado en la clasificación inicial de esta diapositiva de los alimentos proteicos es este de aquí del Single Cell Protein con las siglas SCP por sus siglas en inglés. En español, proteína unicelular. Y aquí hablamos algo así como alimentos proteicos de laboratorio o también podemos aplicar el mismo principio para lo que se viene conociendo como carne de laboratorio como tal, que no es otra cosa más que una fermentación de una biomasa celular como tal. Por ejemplo, podemos tomar ciertos tipos de células y generar una replicación de estas células de manera controlada. Ahora la pregunta, ¿será que es factible económicamente? Pues todavía no lo creo, ni siquiera para consumo humano, al hablar de carne de laboratorio. También están las fuentes de nitrógeno no proteico en rumiantes. Y aquí la pregunta para que recuerden, a ver, ¿por qué razón en rumiantes podemos darles urea o nitrógeno no proteico como tal? Como lo estamos viendo a la derecha. Sí, miren, este es urea y aquí tenemos este lamedero o este bloque nutricional, mismo que dentro de su composición
tiene algo de urea como fuente de nitrógeno no proteico. Recuerden, estas vacas, estos rumiantes, tienen a nivel del rumen una microbiota. Y esta microbiota, ¿qué es lo que hace? Toma el nitrógeno no proteico, por ejemplo, de la urea, y lo utiliza para sintetizar e incorporarlo a su estructura bacteriana. Por tanto, estas mismas bacterias terminan tomando el nombre o constituyéndose en proteína microbiana de alto valor biológico. Ahora, como hablamos de que incorporar este nitrógeno no proteico a la estructura microbiana de las bacterias es un trabajo biológico, este trabajo biológico, como cualquier otro, ¿qué es lo que necesita? Energía. Entonces, en este sentido va a ser importantísimo que se utilice un cereal finamente molido que garantice el abasto de almidón como fuente de energía para las bacterias, o también este producto que es de común utilización, la melaza de caña, para que las bacterias puedan hacer este trabajo. Y al hablar de estas fuentes de nitrógeno no proteico, la urea como fertilizante como tal, que tiene 46% de nitrógeno, no es el único disponible. Hay este comercial que toma el nombre de Biuret. Este es interesante porque permite, como dice aquí, una liberación subsecuente, una liberación controlada del amoníaco a nivel del rumen, lo que reduce la toxicidad que tiene la urea como tal. ¿Sí? Ya que la urea como tal, si es que le damos una elevada cantidad al rumiante, inmediatamente se va a volatilizar y va a estar disponible y solubilizada dentro del medio ruminal, provocando una intoxicación. Mientras que este Biuret va liberando subsecuentemente el tema del nitrógeno, el tema del amoníaco al nivel del rumen, reduciendo la posibilidad de intoxicación. También podemos hablar de amoníaco propiamente dicho, o de fosfato diamónico, o de polifosfato amónico, también disponibles en el mercado. Pero los más comunes son los dos primeros, urea y el Biuret. Ok, tengo duplicadas las animaciones en estas diapositivas. Y bueno, ¿cómo se ve un cuadro de intoxicación por urea? Estas fotografías las tomamos de un perfil de LinkedIn, si es que la cabeza no me falla, ¿sí? Y, o sea, la intoxicación por urea, muerte asegurada. Miren ustedes, o sea, muy dramático el cuadro, muy exacerbado el mismo. Dentro de otras fuentes sintéticas proteicas tenemos a los aminoácidos cristalinos, también llamados aminoácidos sintéticos. ¿Sí? Ya entendemos en dónde los usamos esto. Recuerden el concepto de proteína ideal que lo veníamos explicando en el capítulo correspondiente, ¿sí? Cuyo objetivo es llenar efectivamente el requerimiento de todos los aminoácidos esenciales, especialmente de aves y cerdos. ¿Sí? Aquí he colocado algunos ejemplos y al hablar de aminoácidos sintéticos o cristalinos, ¿sí? Podemos ver que en ciertos aminoácidos no es tan sintético el proceso, porque miren ustedes como en lisina, treonina, triptófano y valina, hablamos de procesos de fermentación con microorganismos. Y siendo el único de sintético químico como tal, la metionina, que se obtiene por síntesis química. ¿Listo? Y miren lo importante que es esta industria de aminoácidos cristalinos. Observamos aquí esta planta de metionina de la empresa Evonik en Singapur. ¿Sí? Y así diferentes marcas, voy a tratar de ejemplificar algunas de ellas, todas disponibles en nuestro país. ¿Sí? Miren, otra empresa que fabrica aminoácidos cristalinos, Ajinomoto. ¿Listo? Miren varias opciones aquí, treonina, lisina, este aminogut que es ácido glutámico, triptófano, valina, y bueno, varias alternativas al respecto. Por acá, más opciones de Ajinomoto, pero aquí quiero hacer hincapié sobre el de acá. Miren, este AgiPro L. Este dice un aminoácido esencial para la producción óptima de leche en vacas lecheras. ¿Cuál es la diferencia de esta lisina con la lisina de acá? Es de que esta lisina, este AgiPro, es protegido. O en otras palabras, bypass o de sobrepaso. Sobrepaso. Es decir, que pasa intacto el rumen y llega efectivamente a intestino delgado para absorberse. Por tanto, de esta manera garantizamos el abasto suficiente de lisina
para la misma vaca. Ah, Esto obviamente no va a ser necesario en todas las vacas de producción lechera, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una vaca, no sé, de 10 litros, de 15, 20 litros incluso, su requerimiento de aminoácidos no es tan elevado en el caso de estas vacas puntuales que me refiero como ejemplo. Pero si hablamos ya de vacas altamente especializadas, estamos hablando ya de 30, 40 litros de producción diaria promedio con un pico de lactancia de 60, 80 litros posiblemente, pues en definitiva, para que el animal pueda expresar ese potencial genético, sí va a ser requerido el uso de este tipo de aminoácidos sintéticos o cristalinos, tipo protegidos o bypass o sobrepaso, para garantizar el requerimiento de aminoácidos de estas vacas en plena producción lechera. Otra empresa productora de estos aminoácidos es Adiseo, ¿sí? Miren, no, nada más cambia el nombre comercial, medamino, Biolis, este sulfato de lisina, treonina, triptófano y, bueno, estos de acá en realidad, disculpas, son de Evonik y Adiseo, el nombre de su metionina es Rodimet. De Adiseo, la verdad, no conozco otros aminoácidos cristalinos que ellos hayan sacado al mercado, más que Rodimet. Sí, posiblemente tenga más, pero bueno, lo podemos indagar y lo podemos investigar al respecto. Otra empresa fabricante de aminoácidos cristalinos, Novus, ¿sí? Y aquí traigo como ejemplo su metionina, cuyo nombre comercial es Alimet. Tenemos también CJ de Brasil, con su línea de aminoácidos Best Amino, ¿sí? Lisina, metionina, valina. Otra metionina por acá, habría que ver cuál es la diferencia entre ellas, ¿sí? Para ello las fichas técnicas correspondientes. Y de estas como las marcas más populares, porque también tenemos otras marcas, miren ustedes, una china totalmente aquí con su lenguaje, ¿sí? Esta de origen ruso, cuestionable su estabilidad, tuvieron algunos inconvenientes años atrás en relación a los aminoácidos que estaban abasteciendo el mundo, ¿sí? Y bueno, más opciones. Y aquí, digamos que resumimos los fabricantes, al menos que he podido identificar o que hemos tenido oportunidad de adquirirlos en la empresa en la que trabajo de manera privada. Bien. Ahora, de todos estos aminoácidos cristalinos que hemos revisado, cada uno de ellos tiene diferentes valores nutricionales y también diferentes valores energéticos, porque al fin de cuentas, al estar abasteciendo, proveyendo proteínas, sabemos que las proteínas son un compuesto inmediato del cual podemos obtener energía. Entonces aquí en este artículo ustedes pueden encontrar un resumen bastante interesante de la composición nutricional y del contenido energético de aminoácidos cristalinos y sintéticos disponibles en el mercado. Esta no es la única fuente de información, también tenemos las tablas FEDNA, miren ustedes, tenemos diferentes aminoácidos cristalinos, ¿sí? Y todo el detalle de la composición nutricional y energética, para que lo tengan en cuenta. Ahora, de todos estos ingredientes que hemos visto, energéticos, proteicos como tal, las fuentes concentradas de energía también dentro de los componentes energéticos, los que hemos enlistado, hemos ejemplificado, la verdad son muy poquitos, se ha visto muy brevemente esto. Hay libros y textos completos de los diferentes ingredientes y materias primas, o las mismas tablas FEDNA, que son sumamente completas en este sentido. ¿Son los únicos ingredientes que usamos en nutrición animal? No, porque podemos utilizar otros ingredientes adicionales, por ejemplo, azúcar o sacarosa, comúnmente usado en dietas de preinicio de cerdos, por la alta disponibilidad de energía que tenemos. Podemos hablar de dextrosa, de glicerol, gluten de maíz como un proteico, un concentrado proteico de maíz, o por sus siglas en inglés, CPC, 50% de proteína, gluten de trigo, almidón purificado como tal, del maíz, almidón del trigo, almidón de papa, proteínas hidrolizadas, por ejemplo, proteína hidrolizada de papa, proteína hidrolizada de pescado, de camarón. Podemos hablar incluso de algo tan especializado como péptidos, que son cadenas muchísimo más pequeñas de aminoácidos, por ejemplo, péptidos de atún, péptidos de pescado, y bueno, varios ingredientes adicionales que pueden tener diferentes utilizaciones, diferentes fines, distintos destinos o varios objetivos
sobre tal o cual especie animal, ¿sí? Y particularmente todos estos ingredientes podemos decir que son bastante especializados y van a ir dirigidos primordialmente a dietas de preinicio de cerdos, como también algo a la parte de preinicio en avicultura y más aún en dietas de perros y gatos, especialmente dietas super premium y premium en particular. Con esto damos por terminado el capítulo correspondiente con alimentos, nos queda pendiente el de aditivos y muy conscientes de esto. Alimentos e ingredientes disponibles en el mercado, un montón. Lo he revisado este momento en estas 3 sesiones, pues ha sido lo más básico al respecto. Recuerden, el conocimiento no es poder hasta que no se lo aplica. Si no lo aplican, con el tiempo se pierde. Y pues, ¿para qué tanto tiempo preparándonos? Listo, muchas gracias por su atención. Recuerden cualquier duda, comentario, sugerencia, corrección, queda a su disposición el grupo de WhatsApp 24/7. Muchas gracias, que tengan un excelente día o tarde o noche.